y esperemos que para fin de año ya estará circulando. En el fondo. En el fondo. Si no en la brigada, en el fondo, que es... Pero sí. La brigada comparte el interés por este libro porque, fíjense que hace 3, 4 años estuve aquí con otro tema y falló alguien en una de las mesas, entonces Paloma me pidió que si podía subirme y me preguntó de qué tema podía hablar, y de repente se me ocurrió hablar de los apaches, porque hacía unos meses había publicado una serie de artículos y me subí a hablar de los apaches, y resulta que en unas cuantas semanas había 65,000 visitas. Entonces esto a la brigada le causó pues mucha emoción por lo concurrido de visitantes, y desde entonces, pero se atravesó la pandemia, desde entonces ya estamos en el objetivo. Bueno, miren, no sé qué quieras tú decir para continuar. Bueno, lo que quería, ustedes saben que Jesús Vargas, lo que quería es un poco presentarlo, y quienes acompañan a las actividades de la brigada ya lo conocen muy bien, pero es en primer lugar un activista social, un militante desde el 68 y más allá, tanto aquí en el Poli como en su Chihuahua natal, y además un historiador, un escritor, y además un historiador muy serio, ¿no? Ustedes pueden conseguir ya otros libros. Este libro está en embrión, pero otros libros de él ya los pueden conseguir, como sobre Pancho Villa Bandolero, su vida previa a la Revolución. En particular, creo que se consigue fácilmente todavía en muchos, seguramente muchos stands de esta feria. Y pues es un gusto invitarte a platicar. Bueno, y un anuncio más antes de que se me olvide. Más tarde en la noche, Chuy, que también ha estudiado la vida de Felipe Ángeles, va a estar en una mesa junto con Pedro Salmerón y Felipe Ávila para hablar de Felipe Ángeles, nada menos. Entonces, no va a estar Pedro no va a estar. Pedro no, pero Felipe Ávila sí, que es un personaje que obviamente le da... Bueno, esto es un anuncio para que no se lo vayan ustedes a perder más en la noche. Pero entonces, pues para arrancar, cuéntanos el inicio de tu estudio de los apaches, de los comanches, o de lo que quieras. Bueno, en Chihuahua hay mucha emoción en el tema de los apaches, porque el mestizaje en Chihuahua no se circunscribe a españoles, rarámuris, tepehuanes, pimas, sino que también comprende negros, africanos, sobre todo en los pueblos mineros, chinos, apaches, y todavía en la actualidad, y sobre todo en la actualidad, ha surgido mucho interés porque familias que sabían que traían una ascendencia apache no lo habían expresado, o no lo habían tomado en cuenta, o no les había interesado, y actualmente hay un movimiento interesante de recuperación de esa raíz, porque les quiero decir lo siguiente: en los tiempos más álgidos de las guerras indias había una especie de atracción recíproca entre apaches y colonos mestizos, habitantes de las rancherías y las haciendas de Chihuahua. Había una atracción recíproca de quedarse con los niños y con las mujeres. Si había un asalto a un caserío, a un poblado de mestizos, y quedaban niños sobrevivientes, los apaches los respetaban y se los llevaban con ellos. Igualmente, si había una incursión de campañadores que persiguieran grupos apaches, los derrotaban y quedaban niños y mujeres, los mestizos los acogían, y la gente de Chihuahua era muy amante de adoptar niños apaches. Entonces, por esta situación, no se perdió, no se exterminó a los apaches, sino que se quedaron muchos casos en que eran adoptados niños.
El periódico oficial de Chihuahua, que era la publicación escrita, prácticamente la única que se publicaba en el siglo XIX, entre los años de 1840 a 1860, abunda en notas de ataques apaches que llegaron a alguna ranchería, sobre todo del norte del estado, y secuestraron niños. Y al revés también, familias que recibieron en adopción niños apaches, ahí están registrados. Pero bueno, me voy a ir a otro nivel de esta plática primero para que vayamos entendiendo de qué se trata el asunto, porque la primera pregunta que ustedes pueden hacerse en una plática como esta es, bueno, ¿y dónde quedaron los apaches y los comanches? ¿Se murieron todos? ¿Los exterminaron a todos después de las guerras indias? ¿Qué relación había entre comanches y apaches? ¿Por qué pelearon los apaches y los comanches contra los mexicanos y contra los españoles? ¿Y por qué no pasó lo mismo que con los rarámuri, por ejemplo, los tarahumaras, o los pimas, o los tepehuanes, o los conchos, u otras etnias que dejaron huella y que aún en estos momentos subsisten en algunas regiones? Los rarámuri, por ejemplo, ocupan una gran extensión territorial en la Sierra Madre Occidental. Los pimas no tanto, los tepehuanes en Durango, porque emigraron. Y entonces, ¿qué pasó con los comanches y qué pasó con los apaches? Primero vamos a responder, o voy a responder la pregunta referente a las dos etnias. La hipótesis más aceptada, a la que se remiten casi todos los investigadores, es que los apaches llegaron del Asia del Norte, que pudieron atravesar por el estrecho de Bering. Hay muchas versiones de cómo pudieron hacerlo. El caso es que se acepta que hubo una etapa hace unos 20,000 años en que se dieron las condiciones para que hubiera una gran emigración intermitente. No fue una sola, sino que fue una migración que se realizó seguramente por cientos de años. Y ahora lo más aceptado es que los primeros que emigraron fueron los búfalos, y detrás de los búfalos los cazadores, porque en el caso de los apaches, la subsistencia durante miles de años de ellos fue la carne de cíbulo, la carne de búfalo, la carne de bisonte. O sea, bisonte, búfalo, cíbulo, es lo mismo. Tatanca. Son vacas peludas, según el lenguaje de los españoles, que por primera vez las vieron en las llanuras que visitaron allá a mediados del siglo XVI, 1562, 1564. Bueno, entonces, esta etnia, estos cazadores, van a ir estableciendo su sitio de supervivencia, de subsistencia, en los lugares donde se vayan estableciendo los hatos de búfalos. No estamos hablando de 100, no estamos hablando de 1,000, ni de 10,000 búfalos. Estamos hablando de millones de búfalos que se extendían desde Alaska hasta Nuevo México. Hay investigadores que se han dedicado a estudiar la población de búfalos en Norteamérica y se han aproximado a cifras en base a los estudios realizados por diversas vías. Bueno, entonces, hace aproximadamente 1,000 años, algo más de 1,000 años, los apaches estaban establecidos en Canadá y empiezan a emigrar de Canadá hacia el sur, ocupando extensiones del norte de Texas, las grandes llanuras de Texas, Arkansas, Wyoming, sitios que ahora están en poder de los yanquis. Para 1450, 1500, hace ya más de 500 años, los apaches estaban establecidos ya hasta la región de Nuevo México. Una de las acciones que poco se sabe es que
Los comanches, que no tenemos gran información de cómo llegan a las llanuras de Texas, de dónde provienen, hacen la guerra contra los apaches. Es una etnia, hasta donde se sabe, con mayor organización, con mayor uso del caballo, de las mulas, y cuando llegan hacia el territorio apache empiezan a empujarlos hacia el sur, es decir, los derrotan y los apaches son desplazados. Esta es una de las razones que explican por qué emigran de la zona más importante en esa región, donde hay grandes hatos de búfalos. Van a ser empujados cada vez más hacia el sur, o sea, cada vez más hacia lo que es el norte de México, hasta llegar a establecerse en la parte sur de Texas, en Nuevo México, principalmente. Para 1780, esta situación en la que los apaches han perdido su hábitat que tenían de siglos, provoca que empiecen a buscar nuevas formas de abastecerse, de resolver el problema de la subsistencia, y empiezan a hacer incursiones de ataque contra los colonos, a robar ganado, a robar reses, a robar caballos, a robar mulas, para intercambiar. Desde el siglo XV, desde 1450, los apaches ya comerciaban con una población de Nuevo México que se conoce como los indios pueblo, que es una etnia agrícola que se hallaba establecida en Nuevo México desde muchos años antes. Entonces comerciaban con los pueblos indígenas, con los pueblos indios, y de esta manera cambiaban cueros, cambiaban otros elementos de los búfalos, y más o menos subsistían sin hacer la guerra. Es la referencia, este comercio, William Merrill, un investigador norteamericano, ha trabajado mucho el tema y es quien nos informa de que existía esta relación comercial. Con esto les quiero decir que los apaches, antes de la llegada de los españoles al territorio del septentrión, del norte de México, no aparecen necesariamente como guerreros. La cultura de la guerra se va a desarrollar más bien hasta el siglo XVIII. Siguiendo con los apaches, en 1560, llega una expedición encabezada por Francisco de Ibarra, que partió de Zacatecas y va a recorrer todo lo que ahora es Durango, parte de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, y con este expedicionario va acompañado de Baltasar de Obregón, un mexicano, o sea, un español ya nacido en México, considerado por eso el primer historiador mexicano del norte de México, y él va a hacer un registro de cómo encuentran en lo que ahora es la parte sur de Nuevo México. Va a hacer un registro de los indios querecho. ¿Quiénes son los indios querecho? No hay una seguridad de indicarlo de esa manera, pero es muy probable que eran apaches o era alguna de las ramas apaches pacíficas que estaban establecidas junto a los búfalos que se encontraban ahí en esta región de Nuevo México. Entonces, Baltasar de Obregón, no me voy a extender en el asunto, pero
Baltasar de Obregón hace una reseña de todo lo que ve con estos indios vaqueros, como le llama él, y con estas vacas peludas, que son los búfalos, y que los indios vaqueros, pues no son más de que los apaches, si los consideramos de esta manera. Y en esta crónica de Baltasar de Obregón tendríamos la primera reseña documentada de cómo vivían los apaches con los búfalos. O sea, lo más importante que hay que decir es que estos indios vaqueros giraban junto con los hatos de búfalos según el clima, según las condiciones, y se iban moviendo con las manadas, por decirlo de alguna forma, aunque la palabra que se usa en el lenguaje historiográfico son hatos de búfalos. Entonces eran cazadores que se alimentaban de la carne de búfalo y que permanentemente estaban en movimiento, siguiendo a los hatos de búfalos. Baltasar de Obregón habla de estos habitantes de Nuevo México, que los tratan bien, que pueden dialogar con ellos a señas, pero también antes otro de los españoles, y en eso me equivoqué porque no es Baltasar de Obregón el primero que los encuentra, antes Alvar Núñez Cabeza de Vaca también va a citar a estos mismos cazadores que vivían entre los búfalos. En el caso de Chihuahua particularmente, el gobierno español firma la paz con los apaches a principios del siglo XIX, 1800 y tantos. Y una de las responsabilidades, obligaciones que asume el gobierno español es ayudar a los grupos con los que firma la paz, apoyarlos para que puedan alimentarse. Durante 30 años se mantiene este estatus, esta relación de apoyo, pero en 1831 se inician nuevas incursiones de los apaches que se van a continuar hasta 1880 aproximadamente, 50 años de incursiones. Los apaches no eran un solo grupo, ni una sola población reunida. Había muchos grupos, muchas ramas. Algunos vivían del asalto, del robo de ganado. Otros trataron de adaptarse a una situación pacífica, pero va a llegar algo que altera totalmente esta situación, porque después de que se inician las incursiones y dado ya el problema de que se tienen que abandonar haciendas, rancherías del norte de Chihuahua, el gobierno del estado le pone precio a las cabelleras de los apaches y se inicia de esta forma una de las etapas más infames, más sanguinarias en la historia del norte de México, porque el hecho de ponerle precio a la cabellera de un apache convierte la vida de los apaches en una mercancía. Y luego, para acabarla de fregar, el gobierno contrata a un irlandés, Santiago Kirk, que era un cazador profesional, vamos a decirlo, que haciendo alarde de su perversidad, pone trampas a los apaches, y no solamente eso, caza también rarámuris, les cortan la cabellera y la presentan como cabellera de apaches. Total, que se convierte, y los apaches por supuesto van a hacer lo mismo también. Entonces se da una situación de infamia recíproca que no tiene control durante los años de mayor radicalización de esta guerra por el territorio. Lo que se está peleando es el territorio. Los apaches pelean lo que consideran su territorio y los colonos pues también, pero
en una situación más desventajosa, porque, bueno, no desventajosa, más insostenible, porque a pesar de que el gobierno español, desde la segunda mitad del siglo XVIII, 1760-70, había puesto presidios que eran como puestos militares que apoyaban la defensa de los pueblos, de las haciendas, de las rancherías. A pesar de estos presidios, no se logró contener las incursiones apaches. Después de la independencia, se mantienen los presidios y tampoco se logra controlar a las bandas apaches. De tal manera que el clamor de los chihuahuenses a mediados del siglo XIX, 1845-1850, era que el clamor era que el estado de Chihuahua podía desaparecer por varias calamidades, entre otras porque era insostenible la permanencia en el territorio por las incursiones apaches. En el caso de los comanches, ellos tienen su territorio en el cual forman lo que algunos investigadores han denominado el Imperio Comanche. Se llegó a considerar que en este territorio de las llanuras, de las grandes llanuras de Estados Unidos, en la parte más al norte de Texas, llegaron a dominar los comanches cientos de kilómetros, aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados de territorio, y que se le conoció como el Imperio Comanche. Era un grupo más organizado, con una visión más de futuro, podríamos decirlo de esa manera. Ellos tenían una organización superior. Se calcula que a finales del siglo XVIII había más de 40,000 comanches en este territorio, y que en esa época la viruela azotó a la etnia y redujo la población a aproximadamente 7,000 individuos de la etnia. O sea que murió la gran mayoría por la peste, por la epidemia. Y entonces los comanches buscaron negociar la paz con los españoles en ese contexto. Lo mismo intentaron después de que se convirtió la República en 1830. Se presentaron ante el comandante militar de la provincia ofreciendo la paz a cambio de algunas condiciones. Y una de las condiciones más importantes que los comanches planteaban era que ellos se responsabilizaban de apoyar al gobierno mexicano sometiendo a los apaches, nada más con la condición de que los recursos que obtuvieran de los apaches se les dejara como pertenencia a los comanches. De tal manera que se genera aquí una condición, vamos a llamar geopolítica, comanches, apaches, colonos, mexicanos, que hace muy compleja la explicación de lo que sucede en este territorio durante prácticamente la mayor parte del siglo XIX. Tengo que comentar que una de las respuestas a la pregunta inicial que hice, ¿dónde están los comanches y los apaches? Bueno, los comanches firmaron la paz años antes que los apaches. Resulta, y este es un factor muy interesante que yo les quiero compartir para que se entienda un poco más la situación de México en el siglo XIX. Resulta que los ingleses formaron las 13 colonias en las costas del
a principios del siglo XVII. Pero estas colonias quedaban muy lejos de lo que era el septentrión de México. Entonces, los colonos ingleses poco afectaban con su presencia a los habitantes de lo que ahora es el norte de México, incluyendo Nuevo México, Texas, Arizona. Pero hay un factor que va a cambiar el mundo del norte de América. En 1803, Estados Unidos le compra a Francia un gran territorio que está arriba de lo que ahora es México, mucho más arriba, que es la Luisiana. La Luisiana es un enorme territorio de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y esto va a provocar que a partir de 1803 el gobierno de Estados Unidos empiece a enviar exploradores hacia el sur, hacia lo que es el territorio que pertenece a España, las colonias españolas, y muy pronto van a descubrir la riqueza de lo que ahora son los estados norteamericanos de California, Arizona, Kansas, Oklahoma y, por supuesto, Nuevo México y Texas. Desde el momento en que los norteamericanos adquieren la Luisiana, se inicia la expansión, no física todavía, pero sí planificada ya, la expansión hacia el sur. Una de las consecuencias de esta adquisición es que los norteamericanos van a promover la extinción de los búfalos. Van a desatar una cacería, pero no propiamente, porque no era cazarlos, era extinguirlos. Usaban unas herramientas que les llamaban tajaderas, que era una especie de palo largo que en la punta tenía una navaja, y desde el caballo le tiraban a las patas de los búfalos, los tumbaban, y si alcanzaban a utilizarlos, los utilizaban, si no el búfalo se iba quedando. Este fue un elemento que determinó también la reducción de los hatos de búfalos. Sí, entonces, una de las razones que yo considero que motivaron la radicalización, la frecuencia de los ataques apaches, fue porque a través de los que le compraban el ganado a los apaches, se utilizó a los apaches para despoblar la mitad del territorio de Chihuahua hacia el norte, con fines de debilitar la defensa de la frontera mexicana en los años de 1830 y 1840. Los norteamericanos, muy pronto después de que compraron la Luisiana, decidieron que lo más pronto posible iban a ocupar también lo que era Texas y lo que era Nuevo México. Texas
lo ocuparon de una manera negociada. Cuando todavía dependía del gobierno español en 1817, un grupo de colonos europeos solicitó permiso para establecerse en una parte del territorio de Texas, y para 1825 los tejanos estaban declarando su independencia de México, despuesito de que se forma la República. No solamente eso, años después, así como ocupan de esta manera Texas, pretenden hacer lo mismo con Nuevo México. Desarrollan un intento de independencia en Nuevo México. En este caso, desde Chihuahua, se movilizan en apoyo a los habitantes mexicanos de Nuevo México y se logra derrotar a los tejanos. No solamente se les logra derrotar, sino que se aprende a cientos de tejanos, se les manda a la capital de la República, y aquí seguramente se decide dejarlos que se regresen a Texas. Pero en 1846 el gobierno norteamericano le declara la guerra a México bajo el supuesto de que unos soldados mexicanos habían atacado a unos soldados norteamericanos que hacían vigilancia en la orilla del río Bravo, y con ese pretexto se le declara la guerra a México en el 46, y en 1847 se ocupa la capital de la República y buena parte del territorio, y en 1848 se tiene que firmar el Tratado de Guadalupe, y de esta manera se pierde la mitad del territorio de México. Y entonces la guerra contra los grupos comanches y apaches se radicaliza. Los comanches tratan de negociar la paz con el gobierno norteamericano. Se hace una reunión con el militar encargado de un fuerte fronterizo. Se reúnen varios jefes comanches, y ya cuando están reunidos se hace una masacre contra todos los jefes comanches y solamente logran huir algunos. Antes se había negociado la paz con México, y finalmente en 1860 los comanches sobrevivientes, algunos miles, son instalados en una reserva en Oklahoma, y ahí termina lo que sería la presencia de los comanches en lo que ahora es territorio de México. Claro que quedan dispersos en los pueblos individuos, familias que se integran, tanto de comanches como apaches, más apaches, que se integran a la población mexicana y que sobreviven y conservan su cultura, pero de manera subterránea. Yo he encontrado que hay familias que todavía hace 50 años recibían de otras partes a personajes que hablaban el mismo idioma, que tenían las mismas costumbres y que se reunían para hacer algunas ceremonias entre ellos en el sur del estado de Chihuahua. Y por el lado de los apaches sucede algo parecido. Los norteamericanos también los persiguen y finalmente logran someterlos, y también los concentran en lo que serían las reservas, de tal manera que para 1870 ya las incursiones apaches y comanches son mínimas. Viene luego la introducción del ferrocarril, y para 1880 ha desaparecido la presencia de los apaches en lo que queda del territorio mexicano, que sería el territorio de la frontera, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, y lo que queda es una historia que tenemos que buscar la manera de contarla de la mejor manera,
tomando en cuenta fundamentalmente que el hecho de que se haya perdido Texas, de que se haya perdido Nuevo México, no significa que se haya perdido la mexicanidad de apaches y comanches que ocuparon territorio de lo que había sido México. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hablar de comanches y de apaches como cualquier otra etnia mexicana, como hablar de Rarámuri, como hablar de Tepehuán, como hablar de Seris, como hablar de Pimas, en fin, estoy refiriendo a los del norte, pero igual como tendríamos que referirnos a los del sur, a los del centro, con la diferencia que de los comanches y de los apaches prácticamente no quedó nada. ¿Y cuál es una de las razones? Porque ni los comanches ni los apaches fueron evangelizados, no hubo misiones. No hubo misiones en los territorios comanches ni apaches. Los españoles no alcanzaron a hacer nada para civilizarlos, para estabilizarlos. Entonces, los comanches fueron libres. Nunca estuvieron sometidos al español, ni al mexicano. Los apaches igual, nunca fueron remitidos a sitios como lo eran las misiones, que eran especie de colonias donde los sometían, los evangelizaban, los educaban, los civilizaban, de tal manera que muchos pueblos actuales de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Coahuila, muchos pueblos se fundaron donde habían sido misiones católicas, cosa que no se dio ni con los comanches ni con los apaches. Esta situación yo considero que es una de las formas en que se explica el por qué no quedó huella de los comanches y apaches como quedó huella de otras etnias que están presentes con muchas dificultades, porque la realidad es que todavía los rarámuri siguen siendo tratados de una manera totalmente inadecuada. Aunque los consideramos mexicanos, fíjense, todavía en el siglo XX hubo intentos de sublevaciones rarámuri. En 1928 concretamente, hay un líder rarámuri que se levanta bajo la bandera de que lo único que quieren es que en sus territorios no se metan los chavochi. ¿Quiénes son los chavochi? Los mestizos. La demanda única que hacían los rarámuri era que no se metieran en sus poblaciones los mestizos, porque lo único que hacían era abusar de ellos. Y bueno, en la actualidad, ahorita, todavía el abuso contra los rarámuri no se acaba. Entonces, es complicado, es complejo. ¿Cuál es la actitud de nosotros mestizos hacia las etnias que ocuparon lo que ahora es territorio de Estados Unidos, pero que era México? Y aquí, pues yo considero que algo necesario es recuperar y aplicar correctamente lo que representa el pasado de estas etnias desaparecidas del territorio mexicano después de la invasión de Estados Unidos. Bueno, pues creo que con esto podemos iniciar un diálogo. Si hay preguntas, comentarios, pues aquí con todo gusto trataré de responder. Gracias. Tenemos tiempo de 2 preguntas. El compañero y el compañero. Y después que les conteste Jesús. Jesús, ¿por qué? Ya. Sí, mi pregunta es muy simple. ¿Hubo alguna relación entre los chichimecas y los apaches? Es mi pregunta. Gracias. Es de las preguntas
pendientes, que no existen elementos, empezando porque ni siquiera los chichimecas se considera que lo más al norte que estuvieron fue Zacatecas, y lo de Aztlán y lo de las expediciones que se hicieron del norte hacia la gran Tenochtitlan, que algunos las remiten hasta el territorio de Nayarit, Sinaloa. No hay básicamente no hay ninguna forma. Lo que existe es lo siguiente: una hipótesis de que los pueblos agrícolas que se fundaron en Arizona, Nuevo México, Chihuahua, antes de la ocupación española, de que estos pueblos agrícolas fueron resultado de grandes expediciones que se hacían desde el centro del país hacia el norte, en pos de la Turquesa, y que se fueron estableciendo puestos militares a lo largo de todo el territorio, pasando por Zacatecas, donde se han encontrado sitios arqueológicos, de juego de pelota, etcétera. Luego Durango, Paquimé, que es el sitio arqueológico más importante de pueblos agrícolas antes de la llegada de la colonización, y hasta Arizona y Nuevo México. Precisamente los indios pueblos a los que me refería ahorita construían el mismo tipo de casas que se construyeron en otros pueblos, como el caso de Paquimé, casas altas con habitaciones colectivas, etcétera. Esta es una parte, miren, la realidad es que de lo que es el norte de México sabemos muy poco. Esa es la realidad. Entonces, su pregunta es muy interesante, pero no hay absolutamente ninguna información que nos permita siquiera hacer una hipótesis de si hubo esa relación. A ver, Oscar. Sí, adelante, el compañero, por favor. Mi pregunta también es muy sencilla. El año pasado estuve en Estación Krill y allí exhibían a los tarahumaras que estaban viviendo en cuevas. Eso me parece denigrante. No sé qué razones habrá, pero en pleno siglo XXI que un ciudadano mexicano vive en una cueva, pues habla mal. Bien. Y mi pregunta es, ¿va a escribir algo sobre los tarahumaras, los rarámuris? Bueno, miren, afortunadamente sobre la etnia rarámuri hay mucha investigación. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, muchos investigadores han trabajado. Y no por contradecirle, pero le voy a decir lo siguiente: esa cueva que usted conoció en Krill es una cueva que se ha convertido en un emblema del pueblo rarámuri. Es una cueva que incluso fue escenario de una película que se llama Tarahumara, precisamente. Y no es que los rarámuri vivan en cuevas. La verdad es que esa cueva, como le digo, es emblemática. O sea, haga de cuenta que en un pueblo minero como Parral se conserva tal y como era una habitación de los tiempos de la colonia, para que se muestre cómo era la habitación de los mineros en las cuevas, porque los primeros mineros que llegan a este pueblo minero, a este centro minero, vivían en cuevas. Entonces, yo le propongo que no se preocupe por eso. Lo que nos debe preocupar son otras cosas. Los rarámuri viven en rancherías, no viven en pueblos, no hay comunidades numerosas. Los rarámuri viven en pequeños ranchos donde tienen chivas, donde tienen una parcelita, donde tienen una res que ordeñan, etcétera. Y en los últimos años el problema fuerte con los rarámuri es que en la etapa más dura de la guerra contra el narcotráfico fueron asusados, fueron atacados
los rarámuri esclavizados. Hubo una etapa de unos años en que los narcos secuestraban rarámuris, prácticamente se los llevaban como esclavos a trabajar en la amapola. Entonces, este tipo de situaciones provocaron que muchos rarámuri emigraran hacia las grandes poblaciones del estado, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, y no todos huían de lo que estaba provocando la violencia del narcotráfico, sino también porque muchos rarámuri, en Cuauhtémoc, por ejemplo, en la temporada de pisca, se juntan miles de mujeres, jóvenes, hasta niños, que van a la pisca y les tienen ahí grandes galerones donde duermen y donde se alimentan y se les paga por piscar la manzana, durazno y otros frutos. De tal manera que lo que sí está pasando, y es de lamentarse, es que cada vez bajan más familias de sus lugares naturales, de sus lugares de donde viven, cada vez bajan y emigran más hacia las ciudades. Cuando, por cierto, Estación Krill se llama así por Enrique Krill, que fue un gobernador del estado muy cercano a Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. Este Enrique Krill, en 1904, decretó una ley para resolver el problema tarahumara, y su principal objetivo era que el tarahumara se integrara a la población mestiza, que se civilizara, buscar la manera de que emigrara de sus lugares de sobrevivencia y se incorporara a las sociedades. El rarámuri es muy difícil que lo logre, lo está haciendo por necesidad, pero el rarámuri está acostumbrado a vivir separado, no les gusta vivir en bola, por decirlo de alguna manera, viven en distancias más o menos separados. Pero ahora, con todo esto que les comento, Chihuahua, si ustedes van por las calles, van a ver en los mercados, en los camiones, en las calles, muchos rarámuri, pero muchos rarámuri ya. Ya es notoria la cantidad de mujeres. ¿Y cómo se distinguen? Porque las mujeres han conservado como un símbolo de su identidad el vestido. Todas las rarámuri visten de una manera muy particular, que por cierto para mí es muy bella. Sus vestidos los hacen con las manos, con agujas, cortan la tela con los dientes. Bueno, no voy a hablar ahorita de algo que a mí me resulta realmente extraordinario, ¿verdad? Pero lo que sí es que es fácil identificar a las mujeres rarámuri por el vestido. Y los hombres usan la collera, guaraches y pantalón vaquero. Y algunos traen camisa de manta, rarámuri. Pero en la actualidad, de 50 y tantos mil habitantes que se calcula que hay en la sierra, algunos miles ya están incorporados a ciudades como Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez. El compañero había levantado la mano y ya es la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo, y respondes y vamos terminando nuestra mesa. Yo necesito que el joven me pregunte también, a ver si puedo contestar las dos preguntas juntas. Bueno, ¿sí? Es que no va a ser pregunta, va a ser comentario y ya los conozco, pero bueno. Cada pregunta, Buenas tardes. sí, señor, buenas tardes. Al igual que yo parezco indígena, ¿usted parece blanco o europeo? Provengo de un matrimonio mulato de 1790, nada español. Bien. ¿Usted tiene sangre apache, tiene sangre indígena? ¿O qué le motiva este tema? ¿Qué le motiva a escribir de apaches? ¿Y qué otro grupo decía? Comanches. Comanches. Sí. Bueno, mire, les digo a todos, lo que me motiva a mí es investigar la historia desde una postura de justicia. Voy a decirlo de esa manera. Me interesa todo lo que yo puedo investigar que pueda explicar los conflictos, los problemas desde una posición justa. Eso es así, con eso le respondo. Tengo la fortuna de que me he dedicado más de 30 años a la investigación y siempre he investigado lo que yo considero que vale la pena socializar
para que se entiendan las cosas de una manera justa. Bien, para mí es vergonzoso que desde que era yo adolescente he escuchado que los rarámuris, tarahumaras, si nos podría explicar la definición, siempre he notado por los medios, las informaciones aquí y allá, que los tarahumaras son marginados de cualquier beneficio social, de que ellos han padecido por siglos el robo, la invasión de sus tierras por documentales que he visto. Efectivamente, lo que dice el señor de lo de Krill, usted dice que es algo que fue utilizado para una película. No, vergonzosamente los rarámuris siguen viviendo en cuevas en condiciones extremas de pobreza y faltos de todo. Hasta hay brigadas en Chihuahua en donde se conmina a la población a que manden ropa, cobijas, alimentos, y que usted sepa, el gobierno de López Obrador está haciendo algo a favor de estos grupos. Sí. Bueno, miren, para no sería todo. Sí, de mi parte. Sí, mire, seguramente hay rarámuris que viven en condiciones verdaderamente injustas. Nada más yo cuando me refería a la cueva, esa de Krill, es que es una cueva turística, vamos a decirlo de esa manera. Probablemente hay rarámuris que viven peor, pero mucho peor que lo que se pudiera vivir en esa cueva. Pero en concreto la cueva de Krill es turística. Krill es una población turística. No hay problema. Y efectivamente, todo lo que usted ha dicho es correcto. Sigue siendo tratado injustamente la etnia rarámuri. Y no se ha logrado resolver muchos de los problemas. Todavía ahorita hay conflictos por la posesión de tierras rarámuris. Incluso han muerto varios jóvenes rarámuri, principalmente, que luchan por el medio ambiente y que luchan por su territorialidad. Últimamente, aún en el gobierno de López Obrador, han muerto dirigentes rarámuri que luchan por lo que les corresponde. Entonces, ahí tiene usted razón. Lo otro, sobre que si están recibiendo ayuda, me consta que hay familias que sí están recibiendo frijol, maíz, cemento periódicamente. No les sé yo decir si es generalizado, pero conozco trabajadores rarámuri que viven en Chihuahua, que alternadamente están en Chihuahua y en la sierra, y ellos me hacen constancia de que reciben apoyos del gobierno de López Obrador. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es rápida. Conforme remontando un poquito a los años, alrededor de 1880 fue derrotado el indio Victorio a manos de Victorio, sí, a manos del general Terrazas. Sí, como sabemos, Victorio era chiricahua. Se vence al indio Victorio, pero quedan aún así muchos pueblos apaches en Chihuahua. Quedan, no sé, tobosos, quedan conchos, quedan mezcaleros. ¿No se escribiría en su libro algo sobre esas etnias, sobre las etnias, los mezcaleros, ya que muchos están perdidos en la historia y hay grupos que fueron tan grandes como fueron los mezcaleros y los chiricahuas, fueron tan aguerridos, pero fueron borrados de la historia y a la fecha no se sabe, nada más queda constancia de los rarámuris, que bueno, como ahora sí brevario, tarumara es una forma errónea de decirle a rarámuri. Tarumara es un despectivo que los apaches hacían hacia los rarámuris, haciéndolos menos, era una especie de despectivo, pero su nombre real son rarámuris, ese es el nombre correcto. Pie corredor, es la interpretación del rarámuri. Sí, miren, efectivamente, por eso yo decía ahorita, queda mucho por investigar. Por ejemplo, los tobosos fue una de las etnias más guerreras que hubo en el estado de Chihuahua, y sí hay una serie de documentos de esas guerras, de mezcaleros, chiricahuas,
y de otros grupos apaches se pierden en esto de la derrota y de la sometimiento a las reservas de Estados Unidos. Sin embargo, sí se tiene los datos de qué características había de cada una de estas. Se reconocen 8 grupos apaches y se tiene qué territorios ocupaban, cuáles eran sus características, y ya en la actualidad es difícil rastrear los descendientes de cada uno de estos grupos. Sin embargo, genéricamente apaches, hay mucha presencia en descendencia en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.